En el día de hoy vengo a enseñaros a cómo hacerle magia a vuestra consola Wii. El proceso de modificación de la Wii tiene varias fases. Comenzaremos en este vídeo con la apertura del exploit, la instalación del Homebrew Launcher y la instalación de BootMe, y proseguiremos en otro futuro vídeo con la instalación de los CIOs y la instalación del preloader. Así pues, el proceso que vengo hoy a enseñaros es el de Letterbound. Para ello necesitaremos únicamente una tarjeta SD y un mando que no tenga el Motion Plus, ¿de acuerdo? Que sea un mando original de Wii, de los primeros que salieron. Si no dispones de alguno de estos mandos, abajo en el comentario fijado tendréis un enlace a dicho producto. Con todo ello, el primer paso que debréis de realizar será acudir a la configuración de vuestra consola y conocer el Mac de fábrica. Con él lograremos realizar la magia. Una vez en nuestra consola tendremos que ir a la configuración, en este caso sería ir a este botón de Wii, tendremos que ir a configuración de Wii, esperaremos a que cargue, tendremos que acudir a la segunda pestaña, opción Internet, y aquí datos de la consola Wii. Una vez conozcamos el Mac de nuestra consola, acudiremos a la página de Letterbound. Esta estará en el comentario fijado. Aquí tendremos que seleccionar en primer lugar la región de nuestra consola. En mi caso es europea, pero si la tuya es americana, pues pones la americana. Fácil y sencillo, y sin pérdidas. Eso sí, recuerda que la consola tiene que estar obligatoriamente en la versión 4.3. Si tu consola no está en la versión 4.3, tendrás que actualizar primeramente la consola para que el Letterbound te genere el archivo necesario. Una vez tengamos la región indicada, aquí, en las barritas estas, tendremos que poner la dirección MAC de nuestra consola. Una vez escrita, y recordando que cada una tiene la suya propia, ¿de acuerdo? No escribáis la mía porque no os va a funcionar en vuestra consola, tendremos que darle al botón rojo o al botón azul. Da igual a cual queráis darle. Lo importante es que se descargue el archivo en nuestro ordenador. Una vez hayamos descargado el archivo de Letterbound, simplemente abriremos el paquete WinRAR y la carpeta private y el archivo boot.en lo pondremos en el escritorio. A continuación introduciremos nuestra tarjeta SD en el ordenador, recordando que esta tiene que estar en FAT32. En el interior de la tarjeta SD meteremos tanto la carpeta private como el archivo boot.e. Una vez finalizada la transferencia, simplemente tendremos que volver a introducir la tarjeta SD en la consola y es ahí donde empezaremos con la magia. De nuevo en la consola, y habiendo introducido la tarjeta SD con los archivos que acabamos de generar, tendremos que ir al tablón Mi. Aquí simplemente tendremos que ir o a la derecha o a la izquierda, ¿de acuerdo? Hasta que encontremos el sobre rojo. Esto es el exploit de la Wii. Ya por fin de un rato nos dice que presionemos el botón 1. Ya estaremos dentro del Hack Me Installer. Aquí directamente le damos a Continue. A continuación tendremos que ir a la primera opción, la que dice instalar de Homebrew Channel. Decimos que sí. Y una vez finalice le daremos a Continuar. Una vez hayamos instalado el Homebrew Channel, ya habremos pasado la segunda fase. Ya habíamos ejecutado el exploit, hemos instalado el Homebrew Channel y nos falta la instalación del BootMe. Así pues, acudimos a la opción de BootMe. Dentro del panel de BootMe tendremos que ir a la primera opción, la de instalar BootMe como CIOs. Le daremos que sí. Otra vez que sí. Y continuamos. Ya habiendo finalizado, simplemente le daremos a que nos regrese al menú, le daremos a Exit y ahora sí, cuando vayamos al Home, nos encontraremos el Homebrew Channel.
En este caso el Homebrew Channel que tengo está vacío porque ni siquiera tengo la carpeta, así que no me va a salir nada, ¿de acuerdo? Vamos a salir al menú del sistema. Como podéis comprobar, ya tenemos aquí el Homebrew Channel. De nuevo en el ordenador, y una vez habiendo instalado el Homebrew Launcher y habiendo instalado el BootMe, simplemente nos quedará el paso de la limpieza. Así pues, abriremos nuestra tarjeta SD y los archivos que se hayan generado en ella, pues simplemente los eliminaremos. Además, también podremos eliminar los que se habían generado del Ethernet. Y con esto estaría ya todo, chicos. ¿Habemos hackeado la consola? No, todavía no. Tenemos acceso al Homebrew Channel, ¿de acuerdo? Y hemos creado el BootMe. No obstante, nos faltará la instalación de los CIOs y la instalación del Preloader. Así pues, no os podéis perder la segunda parte del proceso. Y con todo esto, chicos, ya sabéis que cualquier duda, sugerencia o un buen te amo quelonio podéis dejármelo en los comentarios de este mismo vídeo. Y si queréis unas consultas más privadas, siempre vais a tener el servicio de la GUIDE a vuestra disposición.